Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. Para hoy vamos a ver la fase 4 de la prueba Instruimos. Damos el número de usuario y la contraseña y damos a aceptar. Damos a contenidos académicos virtuales. Vamos a la fase 4, lenguaje. Nos dan 4 temas: literatura contemporánea, infografía, producción de textos audiovisuales y textos literarios, el cuento. Antes de comenzar, al final de este video se dará el taller de investigación. Literatura contemporánea. La literatura. La traumática ruptura de la sociedad española provocada por la guerra civil repercutió directa e indirectamente sobre la literatura. Con la desaparición del rico contexto cultural existente, se interrumpió la continuidad con las generaciones anteriores. El aislamiento político y económico de España franquista provocó una especie de encierro cultural agudizado por una férrea censura política y religiosa. Dice las nuevas actitudes de la lectura española de nuestros días. Durante los años 40 y 50 se impuso una visión realista en la novela, especialmente una visión pesimista que ofreció la cara más sórdida de la realidad. Los textos se caracterizan por hacer una profunda reflexión sobre la condición humana. Entonces nos hablan sobre la condición humana que están viviendo o estábamos viviendo en estos momentos. En los años 150 apareció la novela social que a través de un enfoque objetivo y de un protagonista colectivo busca hacer una denuncia social. En la actualidad la narrativa se caracteriza por: los autores abandonan la actitud combativa propia de los autores del realismo social. En las obras predominan los temas urbanos y los personajes antiheroicos. Hay interés por el argumento, lo que implica la recuperación de esquemas narrativos tradicionales y el alejamiento de las técnicas experimentales. En la poesía, durante la década de los 70, apareció un estilo que se caracterizó por una fuerte preocupación estética y por la presencia de motivos urbanos y de referencia a manifestaciones culturales como el cine o la publicidad. Los temas de la literatura española contemporánea. En la lírica actual se retoman los motivos y las formas tradicionales que se combinan con la ambientación urbana. En el teatro se produjo una renovación que se manifestó principalmente en la aparición de diversas formas de teatro independiente. La literatura española actual, en la actualidad, la poesía se acerca a la realidad cotidiana. En la novela triunfa la recuperación de argumentos o recuperación de la narratividad. Y en el teatro conviven las obras comerciales y los grupos independientes. En la lírica, la recuperación de los motivos y las formas tradicionales se combinan con la ambientación urbana. Domina la llamada poesía de la experiencia representada por Felipe Benítez Reyes y Luis García Montero. Entonces aquí nos resulta fácil discernir en la nueva narrativa una corriente o escuela definidas, si es posible, o no obstante, identificar ciertas tendencias temáticas. Las más relevantes son novela policíaca y de intriga. Entre sus cultivadores se encuentra Antonio Muñoz Molina, quien se caracteriza por conjugar la forma armoníaca con el rigor
en la construcción del relato y la preocupación por elaborar un argumento atractivo para el lector. Buenos ejemplos de este campo son El invierno en Lisboa y Plenilunio. Novela histórica. Se puede citar ejemplos como El oro de los sueños de José María Merino y La vieja sirena de José Luis Sampedro. La novela intimista está centrada en la búsqueda personal y la reflexión sobre la propia existencia. Obras representativas de esta tendencia son El desorden de tu nombre de Juan José Millas, que combina la introspección psicológica y la reflexión sobre el proceso propio de la escritura, y La lluvia amarilla, en la que Julio Llamazares presenta el largo y emocionado monólogo del último habitante de un pueblo de montaña. Novela testimonial. Se trata de novelas que abordan ciertos valores morales y sociales, por ejemplo, Te trataré como una reina, de Rosa Montero, es una defensa de locución femenina. Entonces aquí tenemos las más características novelas de la literatura contemporánea. Vamos con la evaluación. Dice La rebelión de la granja. Es una novela satírica de George Ward acerca de grupos de animales en una granja que expulsan a los humanos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía brutal. Orwell, un socialista democrático y un miembro del Partido Laborista Independiente por muchos años, fue un crítico de Joseph Stalin. La novela fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y aunque fue publicada en 1945, no comenzó a ser conocida por el público hasta finales de los siglos 50. Rebelión en la granja constituye una sátira sobre la corrupción del socialismo soviético en los tiempos de Stalin. Además, la obra constituye un análisis sencillo a la vez que formidable de la corrupción que engendra el poder en cualquier nivel. Así, la obra posee un doble nivel de profundidad, lo que hace posible que el mensaje del libro trascienda el caso particular del régimen soviético y sea captado incluso por niños que ni siquiera conocen la historia de la Unión Soviética. Esto ha llevado a que el libro haya sido utilizado como herramienta educativa incluso en los primeros años de la escolaridad. Si la novela Rebelión en la granja nos muestra un mundo en donde unos animales se toman el poder y terminan sometiendo a los otros animales, se puede decir que su autor logra, a través de la alegoría, hacer una crítica contra los gobiernos totalitarios. Stalin era uno de los grupos totalitarios. Entonces hace una crítica contra los gobiernos totalitarios. Marcamos la A y damos calificar. Respuesta correcta, respuesta que dimos la A. Vamos con la siguiente pregunta. Dice el mismo texto, la, rebel- la rebelión en la granja. Teniendo en cuenta la información del texto, se puede decir que la temática que aborda la rebelión de la granja es de carácter psicológico porque muestra las perturbaciones de las personas en un espacio que los afecta. No, psicológico no. Político, puesto que los personajes buscan alterar el orden social existente dentro de una granja. Esta puede ser. Filosófico, ya que los personajes se reflexionan sobre la existencia de un mundo indescifrable. No. Romántico, porque el narrador relata de sus deseos y anhelos en un mundo que existe en su imaginación. Es político, puesto que los personajes buscan alterar el orden social existente dentro de una granja. Entonces, la respuesta correcta es la B. Marcamos la B y damos calificar. Respuesta correcta B, respuesta que dimos la B. Recuerda que al final del video se va a hacer un taller. La infografía.
proviene de la palabra info, información, grafía, gráfica. Son representaciones visuales que surgen a partir de textos. Entonces las infografías son representaciones visuales que permiten comunicar y transmitir información, objetos, procesos, sistemas o hechos en un modo diferente al lenguaje escrito u oral. Todos los elementos de la infografía son gráficos, tablas, mapas, diagramas y textos. Las características de una infografía son utilidad. La información es útil en la medida que los lectores sientan necesidad de obtener conocimientos. Es útil porque ya adquiere conocimiento sobre la infografía. Visualidad es la combinación de elementos de texto e imágenes para comprensión del lector. Entonces, también tiene visualidad, ya que puede uno examinar con imágenes y textos. Interactividad es dada desde la navegación hasta las opciones de participación a través del concepto hipermedia. Hipertextualidad es la base del cambio en la presentación y forma de lectura en red o manera lineal. Multimedia es la combinación de textos, sonidos e imágenes. Multimedialidad, que pueden ser estadísticas o movimientos potenciados con la ayuda de hipertextos. Entonces ya aquí es con movimientos también. Movimiento es la manera en que se simula secuencias del proceso o desarrollo de un acontecimiento, acción o cosa. Es uno de los grandes atractivos, pues permite simular la información. Actividad es el carácter principal de los audiovisuales clásicos que a veces se ven superados por otros medios como el Internet. Estética se manifiesta la propuesta de imágenes que se maneja, llámase fotografía, ilustraciones, textos, etc. Personalización se ofrece un discurso masivo, pero debe ser adaptable a las necesidades de cada usuario. Entonces, debe ser realizada de forma de cada individuo que lo solicite. Universalidad. La información mientras más cercana geográficamente, más interesante para los lectores. Usabilidad para garantizar que la información que contenga el producto llegue a los usuarios sin ningún tipo de ruido. Se debe garantizar que el contenido sea claro y preciso. Entonces ya tenemos que es una infografía. Vamos con la evaluación. Tenemos 3 preguntas. Nos dan una infografía. Peligro en el hábitat. Todas las plantas, las que están en peligro. Nos dan un texto, lo que nos dice la infografía. Y el porcentaje de tipos de especies en peligro. De la información dada en la infografía se puede afirmar que algunos mamíferos corren más peligro que algunos insectos. Entonces mamíferos 5,3%, insectos dice plantas, fungos, reptiles, aves. Bueno, aquí dice 8,5, 6. No. Reptiles están más amenazados que algunas aves. Reptiles, tenemos reptiles, tiene 4,2 y las aves tienen 5,3. Tampoco. Peces corren más peligros que algunas plantas. Peces corren más peligro. Entonces peces tenemos 10,6 y 52 plantas. Tampoco. Los hongos son los menos amenazados por la extinción. 0,1%. Entonces la respuesta es la D. Marcamos la D y damos calificar. Respuesta correcta D, respuesta que dimos la D. Nos dan la misma infografía, peligro en el hábitat. Del capuchino rubio de Brasil se dice que tiene, capuchino rubio del Brasil, que es este, tiene 5,3%. Mayor posibilidad de desaparecer que el sapo amatola de Sudáfrica, 5,3%.
Zapamotora tiene 13, no, entonces es menor. Igual posibilidad de desaparecer que el cocodrilo de Cuba. Tiene que tener 5,3 el cocodrilo de Cuba. 4,2, no, tampoco. Igual de posibilidad de extinción que el zanco negro de Nueva Zelanda. Debe tener 5,3. El zanco negro de Nueva Zelanda. 5,3. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C y damos calificar. Seguimos con la siguiente pregunta. Nos dan el mismo texto, la misma infografía. Dice, el propósito general de la infografía es advertir a los ecologistas sobre el riesgo de extinción de las especies. Aquí nos están informando sobre el cuidado que no tenemos y por eso se están extinguiendo los, las diferentes especies de nuestro planeta. Informar a los biólogos sobre la producción de algunas especies, tampoco. Describir los tipos de hábitat en que viven las especies en peligro. No. Generar conciencia a la humanidad sobre los peligros del cambio climático. Esa es la respuesta. La respuesta es la D. Marcamos la D y damos calificar. Respuesta correcta D, después que dimos la D. Seguimos con el siguiente texto, producción de textos audiovisuales. El guión es el texto base que define la estructura de cualquier producción audiovisual. Todo guión es un discurso escrito a través del cual es posible transmitir en imágenes y sonidos un mensaje o describir algún hecho, acción o sensación. Es decir, el guión especifica por escrito lo que el espectador verá y escuchará. Así, el guión registra el orden y los tiempos en que aparecerán en la pantalla tanto las narraciones como las imágenes y los recursos gráficos. Por esta razón, el guión se convierte en la guía escrita de producto audiovisual por los procesos de pregrabado, producción y relación que permiten construir el relato audiovisual en su totalidad. Entonces aquí nos hablan del guión, que es lo que van a hablar las personas que van a hacer su texto audiovisual, su interpretación en los medios. En el momento de escribir tengamos en cuenta las siguientes pautas. Entonces, elaborar un plan texto de su guión antes de grabar y recolectar material gráfico y de audio. Entonces, tema, objetivo, mensaje principal, ideas o argumentos a desarrollar y la conclusión o cierre. Entonces, esa es como la estructura del guión. Tenga en cuenta que no es lo mismo escribir para una audiencia que va a leer un texto escrito que para una que va a escuchar y ver un producto con imágenes y sonidos. Los archivos audiovisuales son un medio rápido, fugaz y efímero que además se pueden reproducir en distintos aparatos electrónicos. El material audiovisual requiere una capacidad síntesis alta, por tanto, cada palabra que se dice, se lee en la pantalla debe ser estrictamente seleccionada. Usen lenguaje apropiado desde el punto de vista sonoro y con el que su audiencia se relacione fácilmente. Una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces usa imágenes, fotos, esquemas y demás elementos gráficos para ilustrar los conceptos e ideas. La claridad y cohesión es fundamental en cuanto al éxito y la gramática. Entre más sencilla sea su reacción, más fácil será para el espectador dirigir su mensaje. Entonces plasme solo una idea por oración y haga que esto no se extienda más allá de 20 a 25 palabras. Corrección de ortografía. Resalte las ideas, palabras o conceptos que necesiten énfasis en las narraciones y marque pausas o silencios donde considere necesario.
Entonces tenemos la estructura que yo había dicho ahí, texto descripción del texto de descripción. Siempre redacte un texto corto con uno o dos oraciones que describa o introduzca su producto. Este texto puede ser leído antes de proyectar su video o también puede funcionar como pie de imagen o introducción de página web, redes sociales y además plataforma. Entonces la introducción, lo que ya se hablaba, a partir del objeto de su producto define cómo quiere que inicie el mismo. Seleccione la imagen que utilizará para iniciar y deje unos pocos segundos, no más de 5, para que empiece a introducirse las narraciones, intervenciones o diálogo. Desarrollo. Identifique todos los posibles tipos de contenidos que va a incluir en el producto y clasifíquelos por categorías. Usted puede usar siglas para referirse a ellas dentro del guión. Entonces, imágenes, narraciones, entrevistas, intervenciones, diálogos, escenas. Son las que son tipos de desarrollo que va a realizar. Y cierre, defina cómo quiere que termine su producto. Entonces vamos con la oración. Vamos al primer punto. Dice, para tu clase de ciencias naturales debes elaborar un documental sobre el reciclaje de tu barrio. Para ello has hecho el siguiente listado como secuencia del video. 1. Presentación del tema. 2. Entrevista a recicladores del barrio. 3. Breve historia y descripción del barrio. 4. Importancia del reciclaje en el barrio. 5. Tomas sobre la forma correcta de reciclar. Y 6. Conclusiones. Al revisar la secuencia te das cuenta que no está ordenada correctamente. ¿Cómo ordenarías la secuencia del video? Entonces dice 3. Breve historia y descripción del barrio. Primero que todo hay que buscar la presentación del tema. ¿De qué va a hablar? Entonces, la A ni la B no es. Puede ser la C o la D. Presentación del tema. Dice el 4 en la C. Importancia del reciclaje en el barrio. Y dice 3 en la breve historia y descripción del barrio. Entonces aquí ya está escribiendo, primero se dijo el tema y luego tiene que decir sobre la importancia o descripción del barrio donde va a hablar sobre el tema de biología o de ciencias naturales. Entonces la respuesta es la D. Luego sigue la 4, que es la importancia del reciclaje en el barrio. 2. Entrevista de recicladores del barrio. 5. Toma sobre la forma correcta de reciclar. Y 6. Las conclusiones. Ese es el orden correcto. La respuesta correcta es la D. Marcamos la D y damos calificar. Seguimos con la siguiente pregunta. Para la clase de emprendimiento debes realizar un proyecto. Tú has decidido hacer un video promocional de unas galletas. En la preparación del video debes escribir el guión publicitario para tener claros los pasos a seguir. Hasta el momento llevas lo siguiente. Cámara del frente mirándote. Ante la cámara de pie, con una galleta en la mano, sonriendo y con expresión de gustos dices, ¿qué galletas más ricas? Y lo mejor es que son muy saludables. Tienen avena en hojuelas y almendras perfectas para disfrutar con todo sabor casero. Además, las consigue a precio impensable. Date el gusto de comer algo rico. Las encuentra en la dirección Avenida Siempre Viva 123, teléfono 45 263. En la pantalla colocar la dirección y el teléfono. Al revisar el guión, te das cuenta que debes corregir las siguientes expresiones para que el mensaje pueda quedar mejor. Sabor casero por sabor delicioso. Qué galletas más ricas y lo mejor es que son muy saludables. Tienen avena en hojuelas y almendras perfectas para disfrutar con todo el sabor
delicioso. No, es aquí sabor casero, no queda chévere el mensaje que está dando. Entonces esa no es. Precio impensable por bajo precio. Lo consigues a bajo precio. Esta sí podría ser. Más ricas por más grandes. No. ¿Qué galletas más grandes? No. Muy saludables por baratas y dulces. Es que son muy baratas y dulces. No, muy saludables. Todo lo único es precio impensable por bajo precio. La respuesta sería la B. Marcamos la B y damos calificar. Terminamos con esta evaluación. Vamos con textos literarios, el cuento. Textos literarios, el cuento. Los escritores A. Day y William F. Bauer, 1983, mencionan que el cuento es una obra en prosa que puede leerse de una sola vez y representa una estampa artística de la vida. Los cuentos se caracterizan especialmente porque su brevedad, su extensión debe ser tal que le permita al lector completar su lectura sin que haya interacciones. Existen dos tipos de cuentos. O sea, los cuentos son cortos y eh, muy concretos para leerlos. Entonces tenemos dos tipos de cuentos. Cuento popular, tenemos las características transmitidos de forma oral, son universales, son muy similares, donde se cuentan, se expresan sencillamente, son situados en tiempos, espacios y lejanos, están envueltos en una visión maravillosa, se utilizan para educar en la moralidad. Entonces estos son los cuentos que conocemos por nuestros antepasados. Literario, su estructura está fijada por la escritura, transmitidos de forma escrita por lo general, tienen el estilo del autor, pueden implicar factores extras, por ejemplo, interrogantes al lector, introducciones a los sucesos, traer elementos contextuales de otros temas. Bueno, tiene un tema, la idea principal, ambientación o escenario, tiene que ver con el tiempo y espacio donde suceden los hechos. Tiempo sitúa al lector en una época en particular y va marcando el avance del cuento llevándolo desde segundos a siglos en un ritmo elegido por el autor. Tiene unos personajes primarios, secundarios, antagonistas, etc. Acción es la historia de los acontecimientos que se van suscitando, integrándose entre sí. Tiene un estilo, es la manera en particular que el autor utiliza para proyectar los pensamientos y emociones. Cada escritor y narrador tiene su manera particular de relatar acontecimientos, pensamientos y acciones demás. La estructura del cuento, la introducción, donde se presentan los personajes, la ubicación, etc. El desarrollo es donde empiezan los problemas de los personajes y el desenlace es la resolución de los conflictos. Entonces vamos con la evaluación. Vamos con la primera pregunta. Dice la aparición. Se hablaba de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era el final de una velada íntima en la Rue de Granelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera. Entonces el viejo marqués de la Tour Samuel, de 82 años, se levantó y se apoyó en la chimenea. Dijo, con voz tanto temblorosa: yo también sé algo extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida. Hace ahora 56 años que me ocurrió esta aventura, y no pasa ni un mes sin que la reviva en sueños. De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? Sí, sufrí un horrible temor durante 10 minutos, de una forma tal que desde entonces una especie de terror constante ha quedado para
para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me hacen sobresaltar hasta los más profundos. Los objetos que distingo mal en las sombras de la noche me producen un deseo loco de huir. Por las noches tengo miedo. Oh, nunca hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo ahora. En estos momentos puedo contarlo todo. Cuando se tienen 82 años, está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios. Ante los peligros verdaderos jamás no han retrocedido, señoras. Cuando el marqués dice que su edad ya no se le exige ser valiente, da a entender que el contenido de su historia demuestra lo divertida que ha sido. No, evidencia que no ha tenido miedos. No, ahí nos está mostrando que ha tenido miedos. Atraviesa por un horrible temor. Dice que todavía tiene temor por los sueños. Entonces la respuesta es la C. Marcamos la C y damos calificar. Respuesta correcta C, respuesta que dimos C. Nos dan el mismo texto, aparición. El principio del cuento presenta un espacio y los personajes que participan en el hecho. Entonces aquí nos dice, se hablaba del secuestro a raíz del reciente proceso. Era el final de una velada íntima en la Rue de Granelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia afirmaba que era verdadera. Entonces se presenta un espacio y los personajes que participan en de los hechos. Habla de una aparición y de sus graves consecuencias. No, ahí no está hablando nada todavía de eso. Evidencia de los profundos sentimientos de los protagonistas. Tampoco no hay evidencias ahí. Describe los inusuales ruidos en la casa en ruinas. No, entonces nos están presentando un espacio y los personajes que participan en los hechos. Marcamos la A y damos calificar. Respuesta correcta, respuesta que dimos la A. Listo, hemos terminado con los temas, vamos con el taller. Para el taller de literatura contemporánea, 1. ¿Qué es literatura contemporánea? Características y actores principales. 2. Vamos a realizar una infografía en una hoja del cuaderno sobre el COVID-19. 3. En una hoja del cuaderno vamos a realizar un guión sobre un texto visual de un tema libre. Entonces ya conocemos cuáles son los pasos. Es redactar su guión sobre un tema libre para un texto audiovisual. 4. Realiza un mapa mental sobre el cuento. Esto entregarlo con colores, dibujos si pueden, márgenes, etc. Que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias.